Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo en esta hermosa mañana. Vamos a traer una palabra de parte de Dios, la cual esperamos que sea de edificación a todos, a ustedes y obviamente a mí. La leímos, estuvimos investigando y sabemos que va a ser de edificación para todos. Amén. Dice vamos a buscar el texto que vamos a estar leyendo, va a ser en Romanos capítulo 6 y vamos a leer del 14 en adelante. Pero antes vamos a orar, vamos a interceder por todo lo que de una manera u de otra tienen necesidad de que el Señor se glorifique en su vida. Hay mucha gente pasando momentos difíciles, gente que están llevando el Evangelio a lugares donde la palabra es prohibida, de esto hemos hablado mucho. Hay lugares donde queman las iglesias, donde persiguen la obra de Dios de tal manera que quieren parar la obra de Dios y tratan de hacerlo intimidando, poniendo miedo al pueblo de Dios, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. Pero oremos para que puedan predicar con denuedo, con fortaleza, con valentía. Y decíamos en clases y predicaciones anteriores que debemos ser como Ezequiel, que oyó palabra de Dios que lo envió a predicar, fuese que el pueblo oyese o no escuchase. De igual manera, Dios ya sabe que hay un pueblo endurecido, pero aún así le envía la oportunidad de salvación a través de la palabra. Oramos, iglesia. Padre, damos gracias a ti, Padre amado, por habernos dado la salvación a través de Cristo, quien voluntariamente aceptó, Señor, tu voluntad y vino a la tierra a cumplir tu palabra, la que lo oyó en el cielo, la llevó a cabo acá en la tierra. Gracias, Señor, porque resucitó al tercer día y subió a tu presencia y está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros, Padre amado, y eres nuestro sacerdote y también Él es la ofrenda ofrecida a ti por nuestros pecados. Gracias te damos. Oramos por la iglesia universal que está sufriendo, como acabamos de decir, tú conoces todas las cosas, aún mejor que nosotros. Señor, en tus manos encomendamos todo esto y oramos ahora que nos abres a través de la Escritura. En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Y hermano, si usted nota que mi voz fluctúa, que suba o baje, es un problema que estoy teniendo con el asunto de la comunicación, así que tenga paciencia. Amén, hermano. Dice en Romanos capítulo 6, eh, el verso 14. Dice, porque el siervo no se enseñoreará de vosotros, perdón, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mira lo que dice la Escritura. Dice que como estamos bajo la gracia, y la gracia trae perdón, donde hay pecado, transforma al hombre,
o cambia, pregunta Pablo una pregunta capciosa y categórica, pero es simplemente una puerta que él quiere abrir para traer una enseñanza a la iglesia, tanto usted como a mí. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice, contesta el mismo, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea para la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual vinisteis a ser siervos de la justicia. Y sigue diciendo el apóstol de que él reconoce que en nosotros hubo debilidad, que en nosotros hubo defectos, que anduvimos haciendo el mal. Él lo reconoce, pero dice que fuimos llamados de ese camino que era malo al camino del bien, al camino que es de salvación, el camino que es por la gracia de Dios traído por medio de Cristo, quien trae a su vida y a la mía la oportunidad de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice así, dice, pero gracias doy a que, aunque erais pecados del pecado, habéis obedecido de corazón. Gloria a Dios, aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Así que el pecado en que anduvimos ya no nos aprieta, ya no es dueño de nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Ahora, por el contrario, somos libres en Cristo Jesús y se nos llama a vivir en plena libertad. Oiga, venciendo las tinieblas, venciendo aún, dice, escorpiones que viniesen y nos tocasen con sus aguijones, no nos harían daño, por cuanto el Señor es con nosotros. Ahora, no, eso no quiere decir que yo me voy a buscar unos cuantos escorpiones y los voy a poner en la cama conmigo, porque si me pican, no me van a hacer daño. Ahí lo estoy provocando yo. No habla de los escorpiones de la persecución contra el Evangelio y los creyentes. Y dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y dice que así como para iniquidad presentabais vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, oiga, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el pasado éramos esclavos del pecado. Y dice Pablo que ahora tiene un dueño, pero un dueño nuevo, no es el diablo. Ahora el dueño de Pablo, él dice que es Cristo quien lo gobierna, quien lo lleva, quien lo rige, quien le dirige, quien guía sus pasos. Y va más allá. Cristo hace con nosotros sus siervos, sus evangelistas, pastores, maestros, lo que Dios dé a cada cual, el don que reparte el Espíritu Santo ha de manifestarse no importando las circunstancias, pero al final de todo, si morimos, por el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Lo hemos repetido y lo continuaremos repitiendo, porque
eso nos anima, nos llena de ánimo, que mientras estamos aquí en la tierra sabemos que nos espera la muerte, que nos encontraremos con Dios, pero mientras estemos aquí, Dios va dando fortaleza a este cuerpo para ser santificado. ¿Qué significa ser santificado? Mire, santificar era sacar algo aparte. Santificar era separar algo, ¿verdad? Sacar, separar, dividir. Eso era santidad y sigue siendo santidad. Hemos sido llamados para ser santificados. En otras palabras, para ser sacados aparte y fuimos tomados en consideración para ser santificados antes de que naciéramos. Usted ni yo sabíamos que íbamos nosotros a vivir lo que vivimos hoy. Si supimos, una vez oímos la palabra, que esa palabra nos estaba hablando, que Dios tenía o tiene un plan con nosotros y hemos de seguirle, de servirle en espíritu y en verdad. Y Dios se encarga, Él se encarga de todas las cosas. Amén. Que amén, que así sea. Gloria a Dios. Y dice porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. En otras palabras, cuando andábamos según el mundo, la justicia de Dios nos miraba de tal manera porque estábamos nosotros perdidos y Dios tenía paciencia esperando el momento que oyésemos la palabra que Él nos hablaría y ver cuál sería nuestra reacción en el momento en que Él nos hablase. Pero si aceptamos su llamado y lo seguimos, entonces vamos, como dicen, subiendo peldaños, escalando peldaños. Vamos cada día acercándonos más al reino de Dios y de su justicia. Amén. Y dice que nosotros fuimos llamados para ser santificados y ese es el fin que tiene Dios para con nosotros. Lo dice aquí en Romanos 6:22, dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, vamos buscando ser separados, ser puestos aparte para Dios. Somos divididos entre lo que hay en la tierra y lo que hay que no es de la tierra. Jesús dijo que en el día final Él enviará a sus ángeles y separarán el trigo de la cizaña, los cuales crecen juntos. Y para que no se pierda el trigo y se dañe arrancando la cizaña, el dueño de la finca dio órdenes que dejaran crecer ambos juntos y el día de la cosecha serían separados el trigo de la cizaña y la cizaña sería echada en el fuego y el trigo a los graneros de Dios, que es su gloria eterna, donde estaremos por toda la eternidad viviendo juntamente con Él en la nueva Jerusalén, la cual viene como esposa desposada del cielo, viene con vestidos de lino fino, sin arrugas, sin mancha. Estas son profecías, en cierto modo, puestas de manera alegóricas, y a Juan se le dan estas alegorías, y Juan no entendía del todo lo que veía y lo que oía. Él cumplió lo que Dios le dijo, que escribiese lo que estaba viendo y oyendo, porque había un propósito. ¿Ven? Vamos a buscar también
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Y lo que dice, gloria a Dios. Vamos a ver desde el verso 2 en adelante. Dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que debe haber santificación en la iglesia. El creyente debe ser santificado por Dios. El creyente debe dejarse santificar por Dios, que nos separa, que nos limpia, que nos lava con la sangre del Cordero. Amén. Y usted y yo tenemos la oportunidad de vida eterna en la sangre de Cristo, el cual murió por nosotros, derramó la sangre para que esa sangre se convierta en el pago por nuestros pecados y el pago para nuestra liberación del pecado y convertirnos en hijos de Dios, pero a la vez siervos de Jesucristo. ¿Sabe lo que era un siervo? Un esclavo. Lo que pasa es que hoy día dicen, siervo, yo soy siervo del Señor. Oye, entiende que lo que estás diciendo, soy esclavo del Señor. Y como esclavos debemos obedecer al Dios Todopoderoso que manifestó su voluntad por medio de Jesucristo y que dice que el propósito de Dios para con nosotros es nuestra santificación. ¿Y que tiene como meta final todo esto? Oiga, el reino de los cielos, donde estaremos sentados junto con Cristo, disfrutando lo que Cristo alcanzó, porque Cristo prometió convertirnos en coherederos juntamente con Él. Gloria a Dios. Así que, mire de las cosas, de algunas cosas que Dios nos libra. Pudiéramos estar aquí unas cuantas horas hablando de esto, pero vamos a hacer un resumen. Dios nos libra de la fornicación. Quiere que nos apartemos de la fornicación. ¿Y qué fornicación? Fornicación es irse detrás de otro Dios, irse detrás de otro Señor. Cada esposa tenía su Señor, su esposo. ¿Sabe que la mujer hebrea le llamaba mi Señor al esposo? Algunos decían esposo mío, amado mío, pero la frase vital era mi Señor, mi dueño. Y esto a la humanidad no le gusta escucharlo, de que cuando la esposa se casa, se entrega. De hecho, el padre va y se le entrega al novio para que el novio entonces la proteja, la alimente, le haga provisión de toda necesidad, pero también el novio tiene autoridad entonces, la que tenía el padre sobre la hija es pasada al novio, que es el esposo quien tiene autoridad sobre la esposa. Bueno, y digo, en tiempos modernos, como lo que estamos viviendo, la gente no quiere oír eso. Hoy viven mujeres liberadas, mujeres que se llaman a sí mismas, que tienen autoridad, ¿verdad? Que están en lugares de prestigio. Cierto es, porque las mujeres han tomado el lugar de los hombres. Hay hombres en la casa cuidando niños, cuando hay una mujer trabajando de ingeniera, porque el hombre se rindió y cedió su autoridad y la mujer hizo lo que pensaba hacer y el hombre comienza a hacer lo que piensa la mujer que el hombre debe hacer.
Y hoy día los hay hombres que están en la casa que pasan el mapo, lavan la ropa, limpian los utensilios en el fregadero, las ollas o calderos, y estos hombres tienen que cuidar a los niños, tienen que llevarlos a la escuela, buscarlos, y eso, oiga, cuando es 50% y cada cual ayuda al otro, pues eso es lo que Dios quiere, que vivamos así como hermanos. Pero lo que Dios nos agrada, que el hombre esté bajo sujeción de la mujer, porque fue al hombre a quien Dios le dio la autoridad. Continuamos. Dice que la fornicación, entonces, apartarse de este mandato de ser fiel a Dios, al esposo, al jefe. Entonces, fornicación tiene que ver también con adulterio. Y hay adulterio de la mente, hay adulterio de los ojos, cuando se mira deseando algo que no se tiene derecho ni le corresponde porque la persona es casada. Y si no es casada y es soltera, tiene que cuidarse de todas maneras, porque entonces se convierte en fornicación. Es un tipo de adulterio del soltero. Pero sigue diciendo, cada uno de vosotros sepa que tener su propia, perdón, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea que el hombre tiene que ser el líder de la casa y mantener la santidad y el honor a su esposa, ¿verdad? Dice, no en pasión de concupiscencia. La concupiscencia son los deseos de la carne, las atracciones de la carne. No quiere el Señor que vivamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Dice que los gentiles que no conocen a Dios podían vivir en el Espíritu porque no tenían el Espíritu de Dios. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y dice, como ya os hemos dicho y testificado. Así que dice, pues nos ha llamado Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, lo que Dios ofrece, ¿verdad? No desecha hombre, sino a Dios. Y también que Él también nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos un momentito a buscar en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 3, capítulo 2, verso 13. Es lo que dice la palabra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y que en la verdad, Jesús lo dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que por medio de nuestra fe en la verdad de Cristo, vamos en el proceso de santificación. Vamos siendo santificados por Dios, porque ya creímos, una vez creemos nos entregamos, una vez nos entregamos, Dios nos moldea como Él quiere y hace de nosotros como Él quiere, como el corito aquel que decía, yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras.
Amén. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Gloria a Dios, comparando el vaso que se hace del barro. Y las manos del alfarero le dan la forma de vaso, de copa, de cáliz. Y es el alfarero que decide qué forma va a tener. Así sucede. Dios decide lo que vamos a hacer nosotros y qué forma tendremos en el reino de Dios. Aleluya. Dice que nos llamó por medio del evangelio que predicó Pablo, dice en el verso 14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En el caso nuestro, recibimos la palabra por medio de lo que está escrito, pero entonces el Espíritu Santo nos habla, nos da el entendimiento. Y el Espíritu Santo fue que le puso a Pablo, Pedro y demás apóstoles que escribieran lo que escribieron. Y el verdadero sentido de lo que está escrito viene por el Espíritu de Dios que nos da tal conocimiento. Por último, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Aquí podemos leer desde el verso 1, dice, esto lo estudiamos anteriormente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo y terminar ofreciendo una bendición. Gracias a Dios y paz os sean multiplicadas. Así que hemos sido llamados nosotros de parte de Dios para ser santificados por medio del Espíritu. Así que debe haber santificación en la iglesia. Cada cual sabe, como dicen, de la patita que cojea. Cada cual sabe cuáles son sus defectos. ¿Sabe? Pecado es darle rienda a nuestros defectos en contra de la voluntad de Dios y hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es pecado. Así que somos llamados a que rindamos nuestra voluntad y que las cosas que antes nos gustaban las pongamos a un lado y busquemos las del cielo y no las de la tierra. Que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, dice el Señor. Amén. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, que nos dice que debemos ser santificados por medio de ti, que nos cambias, nos transformas y nos das la forma que tú quieres para ser útiles, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús por esa palabra que hoy edifica al pueblo y me ha edificado a mí también. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, que la gracia y la paz de Cristo sean siempre contigo. Y si no has recibido a Cristo como Salvador, hoy es el día de salvación para tu vida. Puedes hacerlo en una breve oración que salga de tu corazón a Dios. Y si quieres hacerlo, puedes repetir lo que yo voy a decir para que tengas una idea cómo orar para pedir a Dios que te dé la vida eterna y te ayude a nacer
como nueva criatura. Di conmigo, Padre del cielo, Dios amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió por mí, por mis pecados, de los cuales me arrepiento y te los confieso hoy. Lava mi alma de todo pecado con la sangre de Cristo. Ayúdame a seguirte, a dejarme santificar y serte fiel, que pueda entender la Biblia con la ayuda de tu Santo Espíritu y espere tranquilamente el día de mi muerte para encontrarme contigo o el día que tú vienes por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que haya hecho esta oración de todo corazón. Le haya dado tu vida a Jesucristo. Si así hiciste, hoy, desde hoy, eres nueva criatura. Lee la Biblia desde el libro de Juan. Comienza con Juan, que era el apóstol más joven. Luego, Hechos de los Apóstoles. Y de ahí en adelante, el Señor te guiará a lo que tienes que hacer. Amén. Dios te bendiga. La paz del Señor sea siempre contigo. Si no has recibido a Cristo como Salvador, hoy es el día de salvación para tu vida. Puedes hacerlo en una breve oración que salga de tu corazón a Dios. Y si quieres hacerlo, puedes repetir lo que yo voy a decir para que tengas una idea cómo orar para pedir a Dios que te dé la vida eterna y te ayude a nacer como nueva criatura. Di conmigo, Padre del cielo, Dios amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió por mí, por mis pecados, de los cuales me arrepiento y te los confieso hoy. Lava mi alma de todo pecado con la sangre de Cristo. Ayúdame a seguirte, a dejarme santificar y serte fiel, que pueda entender la Biblia con la ayuda de tu Santo Espíritu y espere tranquilamente el día de mi muerte para encontrarme contigo o el día que tú vienes por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que haya hecho esta oración de todo corazón. Le haya dado tu vida a Jesucristo. Si así hiciste, hoy, desde hoy, eres nueva criatura. Lee la Biblia desde el libro de Juan. Comienza con Juan, que era el apóstol más joven. Luego, Hechos de los Apóstoles. Y de ahí en adelante, el Señor te guiará a lo que tienes que hacer. Amén. Dios te bendiga. La paz del Señor sea siempre contigo.